En el último mensaje o en la última conferencia pudimos ver acerca de la tribulación, si estamos cerca de la tribulación o todavía falta muchísimo para estos 7 años que se conocen también en la Biblia como la semana 70 de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Y pudimos ver claramente que de acuerdo a una profecía de Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 5 y capítulo 6, realmente el período de la gracia o el período de la época de la iglesia dura 2000 años. De Adán a Abraham hubo 2000 años, de Abraham a Cristo hubo 2000 años, y ahorita casi estamos entrando a los 2000 años. ¿Por qué estamos en el 2022 y todavía no ha venido Cristo? Bueno, o la tribulación, porque los calendarios fueron cambiados. Los judíos tenían el calendario lunar, lo expliqué rápidamente, les hago un repaso del estudio pasado, y cuando el Papa Gregorio, 350, 400 años después de Cristo, cambió el calendario lunar de los judíos de 360 días, el Papa Gregorio lo cambió al calendario de 365 días, minutos y segundos, que es el calendario que pues hace más o menos, ¿verdad?, 700, 800 años el mundo cristiano o occidental hemos llevado a cabo. Entonces, esta es la razón, ¿verdad?, porque entraron años bisiestos y por aquí por allá. Consigan la conferencia anterior o la pueden ver en YouTube. Pero nos encontramos muchísimo más cerca ya a la aproximación del calendario cronológico que Dios estableció de cada 2000 años dispensacionalmente poder efectuar el plan para su historia. Estamos en el último plan que se llama las profecías de los últimos tiempos. Y si es cierto todo esto, tal como la dice la Biblia, es lógico que Dios quiera prepararnos. Así como Juan el Bautista vino antes que Cristo para preparar el camino, el mundo se encontraba endurecido y lo primero que Juan predicó fue: arrepiéntanse. Y esta palabra, que es la más mal entendida de toda la doctrina cristiana, tú le preguntas a un cristiano qué significa arrepentirse, o la palabra metanoia, si la quieres apuntar, si te interesa, en el griego, y la palabra metanoia, ¿qué significa? No te van a saber contestar. Bueno, pues es sentir dolor por el pecado, etcétera, etcétera. Judas tuvo remordimiento, mas no arrepentimiento. ¿Ves la diferencia? Entonces no simplemente es, pues me siento mal de lo que hice, ¿verdad?, perdóname. No, tiene que haber un arrepentimiento, que significa ir caminando en un solo lugar, y no solamente me duele, sino darte una media vuelta completa y caminar en sentido contrario. Ese es el arrepentimiento, significa cambio de mente, de corazón y respecto al pecado. Dios quiere en este momento que todos ustedes que nos están escuchando se arrepientan. Oiga, ¿qué quiere decir usted con eso? Bueno, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? ¿Dónde se encuentran las últimas palabras de Jesús? No en los evangelios, en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. En las 7 iglesias o los 7 mensajes a las 7 iglesias del Medio Oriente o del Asia Menor, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, etcétera, etcétera. Y estas últimas 7 mensajes de Cristo a las 7 iglesias, a 5 les dice que se arrepientan. No estamos hablando al mundo ya, le está hablando a los miembros de las iglesias. Pero ¿por qué querrá Cristo enfatizar? De 5 iglesias, 2 se salvaron, que necesitaban arrepentirse, y después revelarles todo el libro del Apocalipsis, porque Cristo sabe perfectamente bien que el que piensa que está firme, ¿por qué vas a caer? Porque creíste que estabas firme. No, yo puedo irme con mi compadre y puedo darle consejo a una muchacha joven y
puedo ver pornografía, el domingo voy a la iglesia, voy al estudio bíblico, puedo tener de vez en cuando películas pornográficas y puedo pues deber dinero y no pagarlo, y al cambio que soy cristiano. Y cuando comienzas a pensar que tú estás firme, te estás engañando, porque nadie puede estar firme separados de Jesús. ¿Separados de mí? ¿Quiénes son los que caen? Los que creen que viven sin necesidad de caminar con Cristo. Cuando ya tienes 3, 4 días que no lees la Biblia, 3, 4 días que no tienes devocionales, porque crees que estás firme y por eso vas a caer. Y luego, oiga pastor, pues fíjese que pues caí en adulterio y embaracé a mi novia y nos casaron, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Soy cristiano, soy cristiana, porque creíste que estabas firme hace 1 mes, 3 meses y comenzarte sin que te diste cuenta a alejarte de Dios. Vamos a ver a continuación y vamos a tratar de contestar esta respuesta en esta serie acerca de el inicio o estamos en la tribulación. ¿Cómo sabemos, cómo podemos tener la seguridad que todavía no estamos en la tribulación? Ustedes no se imaginan la cantidad de correos y la cantidad de twitters que nos mandan de, oiga, estamos en la tribulación, es que la tercera guerra mundial ya viene con Putin invadiendo Ucrania. No estamos en la tercera guerra mundial, faltan 2 guerras o 3 guerras más para la tercera guerra mundial. Y cristianos que creen que porque el mundo está como se encuentra de oscurecido, nos encontramos ya en la tribulación. Y ya ve que no vino Cristo, ya ve que no hemos sido raptados o arrebatados. Entonces tenemos que entender claramente las doctrinas bíblicas acerca de la tribulación. Vamos a ver en primer lugar en Lucas capítulo 21 a contestar cómo sabemos que todavía no estamos en la tribulación. Dice Lucas 21, versículo 34 al 36. Lucas 21, versículo 34 al 36. Jesús está hablándole a los cristianos. Miren también por vosotros mismos que vuestros corazones, noten todas estas palabras de advertencia, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué querrá decir Jesús que para que seamos considerados dignos de escapar? Pregunta, ¿de escapar de qué? Pues de la tribulación. Aquí claramente dice Cristo que la iglesia no va a atravesar la tribulación. ¿De qué otra cosa quiere que escapemos? De escapar de todas estas cosas que vendrán sobre los habitantes de la tierra. Entonces, mientras la iglesia esté aquí en el mundo, ¿verdad? No nos encontramos en la tribulación. Vean otro pasaje en la primera carta a los tesalonicenses. Dichosos y bienaventurados los que traen su Biblia, porque se irán en el rapto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Jesús no está hablando de la ira presente ni de la ira del pasado. Jesús está anunciando a la iglesia de Tesalónica que viene una ira sobre el mundo, y esta ira es precisamente los 21 juicios del libro del Apocalipsis, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Entonces vemos que Jesucristo nos promete otra vez en este pasaje que seremos libres de esta ira. Vean el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, de la misma carta, versículo 2 al 9.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, siempre que vean el día del Señor, se refiere a la tribulación. En el Antiguo Testamento es el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, y en el Nuevo Testamento el día del Señor. Ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Sobre quiénes? Ellos, los que no son cristianos. Vean los artículos determinados en plural, tan claros que dice Pablo, vendrá sobre ellos, o sea, sobre el mundo, no sobre nosotros. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, ya nos está hablando a nosotros, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente veamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, la final promesa de Jesucristo a la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, no a nosotros, sino a los moradores de la tierra, por cuanto has sido fiel, por cuanto has sido obediente, por cuanto amaste a tu esposa como te dije que la amaras, por cuanto fuiste un buen ejemplo para tus hijos, por cuanto te mantuviste honrado, por cuanto nunca tuviste miedo de la persecución ni del qué dirá mi familia, qué dirá mi compadre, qué dirá mi trabajo, que leo la Biblia y que soy cristiano. Por cuanto mantuviste tus convicciones internas, te voy a guardar y vas a escapar, porque solo aquellas personas que Dios considera que van a ser dignas de escapar del mundo, lo va a hacer. Es hora pues de examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Vemos también en segundo lugar que no estamos en la tribulación todavía, no solamente porque la iglesia sigue aquí, sino también porque Israel se encuentra todavía en el mundo, sin experimentar a Jesucristo como el Mesías. Todavía ayer me mandaron un video donde está un judío ortodoxo, son los que traen como caireles aquí, sombrero negro, se visten casi todos de negro, andan ahí en Israel, en Jerusalén, en todos lados, y no trabajan. Les permite el gobierno que se dediquen a enseñarles la Torá a los niños, y toda su vida se la pasan estudiando la Torá, el Mishnah y el Talmud, que son interpretaciones de la ley o de la Torá. Y en este video decía, no, es que ustedes los cristianos a qué vienen a Israel, no nos vamos a cambiar de religión, y el Mesías que ustedes tienen, ese tal Jesús de Nazaret, no es nuestro Mesías, nosotros estamos esperando al verdadero Mesías. O sea, hay un odio todavía en Israel contra Jesucristo y contra el cristianismo. Lo van a ver ahora que vayamos a Israel, nada más que a los turistas no se meten con nosotros, porque vamos a ver en Israel, en cada esquina hay muchachos de 18 a 22 años con puros R15, pero así están súper armados, pero por todos lados vemos gente armada, ¿verdad? Está súper cuidado. Con los turistas nunca ha habido problemas, gracias a Dios, y ellos lo saben, y el gobierno los detiene si tratan de hacer algo con nosotros. Los que son medio agresivos son los niños palestinos, porque Jericó y la franja de Gaza se meten a Israel, y cuando ven así turistas esas cosas, ves a los niños de 7, 8 años de edad, no mayores de 10 años, con un odio en sus ojos como no se imaginan, pero así con un odio jarocho. Vemos pues que Israel todavía se encuentra y la iglesia cristiana, y entonces cuando Israel se convierta, que nosotros ya no vamos a estar aquí, precisamente la tribulación probará los corazones de los judíos,
Y ahí en la tribulación, ahí van entonces ellos a entender y a conocer que Jesucristo es el Mesías. Y dice la Biblia, vayamos rápido al libro de Zacarías en el Antiguo Testamento y veamos de qué forma la Biblia describe la conversión de los judíos de todo Israel, cosa que todavía no ha sucedido. Aunque se cuenta o se calcula que hay más de 175,000 judíos mesiánicos, les llaman. Cuando un judío étnico de mamá judía o nacido en Israel se convierte y acepta a Jesucristo, lo expulsan de su casa, lo expulsan de la familia y les llaman judíos mesiánicos, porque para la religión de ellos es una vergüenza que hayan cambiado de religión y que acepten a Jesús como el Mesías. Y hay 185,000 judíos repito, étnicamente en el mundo que creen que Jesús es el Mesías, contra más de 8 o 9 millones que creen que no es. Entonces dice aquí en Zacarías capítulo 12, versículo 8, está hablando del día que Jesús venga. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieron contra Jerusalén. Está hablando de la tercera guerra mundial, de la batalla del Armagedón. Versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos pues que cuando aparezca Jesucristo, los judíos finalmente mirarán al que traspasaron. Jesucristo va a traer las mismas huellas en las manos y la huella del costado del centurión romano que atravesó desde abajo su costado del lado izquierdo al lado derecho. El centurión romano le atravesó el costado a Cristo para asegurarse que realmente Jesús estaba muerto. Porque en aquel tiempo, para asegurarse los soldados romanos que un crucificado estaba muerto, le rompían las rodillas, los meniscos de las rodillas, para que se colgara, y si no estaba muerto, se moría de asfixia. Pero cuando el centurión pasó con Cristo, estaba escrito en el libro de Deuteronomio que no le iban a romper los huesos a Jesús. Y cuando el centurión pasó por Jesucristo, vio que estaba muerto. Él era experto en muertes, pero dijo, como decimos en México, por si las moscas, ¿verdad? Por si aquello que pueda quedar, mejor lo atravieso. Porque si bajaban a alguien que estaba vivo, a los soldados los mataban. El gobierno romano no podía perdonar que bajaran a un crucificado vivo o que estuviera agonizando. Tenían que morir en la cruz. Y por eso lo atravesaron de lado a lado a Jesucristo. Ahora muy bien, ¿qué va a suceder mientras tanto en el mundo que nos encontramos actualmente cuando la iglesia termine con el rapto y el mundo se acerque a los próximos juicios de Dios? ¿Y qué va a pasar también con los eventos que están por suceder? Y se los voy a ir enunciando uno por uno. Número 1, la Biblia profetiza que el carácter del ser humano se deteriorará más y más y más, y el mundo se va a precipitar en una espiral cada vez más profunda de engaños demoníacos, de mentiras hacia su propia destrucción cada día más rápido. Y lo hemos visto en los últimos 3 años. Decía yo en mi conferencia anterior que cuando dice de Daniel 8:23 que cuando el anticristo surja, Daniel 8:23, cuando llegue al colmo de la maldad el mundo entero. Y entonces se manifestará un rey altivo que será el anticristo. Yo le pregunté a Dios hace algunos meses, ¿cuándo se puede considerar que el mundo ha llegado al colmo? Porque siempre ha habido guerras y homosexualismo y divorcios, etcétera, etcétera. Pero jamás en la historia, nunca, el mundo llegó a lo que ha llegado en el siglo XXI,
de atreverse las naciones de legislar la pedofilia. No hay más maldad que esta, no puede haber más maldad que esta, que destruir a un niño sexualmente, que tratar de adoctrinar a una criatura que no tiene ni conciencia siquiera si es hombre o mujer y decirle: no eres príncipe, vístete como princesa, princesa, vístete como príncipe, y autorizar que los adultos tengan relaciones con ellos. No hay más crimen más grande que el ser humano pueda cometer que este. Porque ni en los animales siquiera se ve esta desgracia y esta degradación a la que el mundo llega. Oremos, porque en México está a punto a pasar para legislar la pedofilia en nuestra República Mexicana. En Finlandia ya la autorizaron, en países de Sudamérica lo están autorizando, en Europa también. El mundo ha llegado a una maldad indescriptible. Más crímenes no puede ser más grande que esta maldad del ser humano. En tercer lugar, la economía del mundo empeorará cada vez más, con mayores inflaciones, provocando el aumento de precios de los productos, el estrés, la ansiedad, la gente, la avaricia, la corrupción, la ambición de los empresarios, de los banqueros, de los gobiernos, de los políticos, de los comerciantes. Vendrá una ambición y una avaricia por el dinero desmedida como jamás hemos visto en la historia. Yo tengo unos amigos en Estados Unidos que estaban afiliados a uno de los bancos más grandes del mundo en prestigio, y de la noche a la mañana le sacaron como $60,000 de su cuenta, de la noche a la mañana, y ya han mandado cartas a este banco, etcétera, etcétera, y no le han contestado y se la están haciendo muy cansada, ¿verdad? Pero es increíble ya el cinismo con el cual los mismos bancos te pueden robar. Decía el doctor cristiano en California: los más grandes ladrones del mundo son los banqueros, porque son de cuello blanco, te roban con corbata, explotan, los intereses que cobran son inmensos, te quitan el dinero, te roban el dinero, te meten abogados para no pagarte, etcétera, etcétera. Es una avaricia y es una ambición por el dinero y por las cosas de este mundo como nunca lo habíamos visto. Esto se viene sobre el mundo. Veamos rápidamente esta verdad en Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Está casi al final de la Biblia, Santiago, para que no te vayas a Éxodo. Y dice el apóstol Santiago que era hermano de Jesucristo. Este Santiago que escribió esta carta era hermano de Jesucristo. Capítulo 5 dice Santiago: vamos ahora, ricos, lloren y huyen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Escuchen esto: habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en deleite sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo, y éste no les hace resistencia. ¿Qué pasaje más penetrante para todos aquellos que han vivido explotando a los demás? Y no necesitas ser un gran banquero, un gran político para explotar. Tú puedes explotar al muchacho que tienes en tu casa lavándote los carros, puedes explotar a tu sirvienta, puedes explotar a una persona que trabaja al velador de tu oficina, dándole una miseria de sueldo cuando sabes que no le alcanza ni siquiera para una canasta de comida, como está ahora la situación. Tú puedes aprovecharte de cualquier ser humano
puedes aprovechar de explotar. Ve a una persona te lava los carros y yo a la persona les dan 3 pesos de propina a los que lavan los carros o los que andan como payasitos. Esos muchachos, en lugar de robar, están haciendo lo que pueden. ¿Cómo que 3 pesos? Ellos necesitan vivir como tú y como yo. ¿Cuánto van a poder recoger? Van 300 personas para que les dé 3 pesos, 300 pesos diarios. No, pues no les puedes dar 10 pesos de perdida. 20 pesos, ¿te duelen mucho 20 pesos? O una mujer con 3 niños cargando, vendiendo chicle, la pobre señora, ¿no le puedes dar 25 pesos? La ambición que tiene el ser humano actualmente. No, ya no hay empatía de nosotros. Ya los vemos, ¿verdad? Y, ay, quítate, no me ensucies mi coche. Aumentarán en tercer lugar los desastres naturales en intensidad y en frecuencia, como terremotos, tsunamis, huracanes, erupciones volcánicas. Todas estas consecuencias vendrán sobre el mundo. Y lo más interesante de esto es que se juntó un grupo de hombres dirigidos por un hombre llamado Klaus Schwab, que es un político de agencias no gubernamentales, juntando a políticos. Se juntan en Suiza una vez al año para planear qué pueden hacer con la humanidad. No son gobernantes, son una élite de multitrillonarios de lo que tienen. Y vemos nosotros que están tratando de propagar una cortina de humo en el mundo diciendo el clima. El clima por acá, ¿se acuerdan de la niña que sacaron creo que de Noruega, que se puso en un programa de televisión a decir que ya tiren basura, que esto y que el otro, y le están echando la culpa a todo lo que pasa al clima, cuando hay problemas muchísimo más importantes que eso, pero cuando despegan y propagan que el clima, distraen de los problemas verdaderos en los que la humanidad se encuentra, como la inmoralidad, ¿verdad? Como el problema de los banqueros que platicábamos. Entonces, es interesante que no es el clima. Fíjense ustedes la ignorancia de la Biblia. Cuando Adán y Eva pecaron, antes del pecado de Adán y Eva, las flores no tenían espinas. Los animales no mordían, no había ferocidad. Las reptiles y las arañas, arácnidos, no tenían veneno tampoco. Todo alrededor era santa paz. O sea, la genética de las semillas de los árboles, la genética de los reptiles, de las cobras, de las cascabel, de los hienas, de los leones, etcétera, etcétera, su genética no era agresiva, no atacaban al ser humano, al grado que cuando Dios le dijo a Adán, ponle nombre a todos los animales, no le hizo león, no te acerques, ¿verdad? Porque no existía eso. Pero en el momento en que Adán y Eva pecan, cambia la genética alrededor en el mundo ecológicamente. O sea, la naturaleza estaba asociada con nosotros los seres humanos y sigue estando asociada con nosotros. Entonces, todo lo que hemos visto actualmente, terremotos y tsunamis, etcétera, etcétera, es porque la maldad del ser humano ha llegado a tal grado que ahora descalifican la maldad del ser humano y la atribuyen a que echamos papeles en la calle, a que hemos inundado desde luego con petróleo los mares y ahora pues ya no respiramos ni el 92% de nitrógeno y 4% de oxígeno y gases que tiene el aire que respiramos. Ahora hasta nos mandan no respirar tapándonos la boca. O sea, todo está movido alrededor, ¿verdad?, para nuestra propia autodestrucción. Pero qué interesante que la Biblia nos muestra que mientras más maldad, el mundo se vuelve contra nosotros. La naturaleza se vuelve contra nosotros. Veamos esta verdad porque todo lo tenemos que respaldar con la Biblia en Isaías capítulo 26. Perdón, Isaías 24, en el Antiguo Testamento. Dice así, Isaías 24. Aquí encontramos una profecía de hace 2700 años, damas y caballeros, santos de Dios. Isaías 24, versículo 3 al 6. La tierra será enteramente vaciada. ¿Hace cuánto fue escrito esto? 2700 años. Vean lo que vio este profeta. Completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó
cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Atención, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Ya lo vieron? La tierra se contaminó bajo sus moradores y nos da 3 razones Dios por lo cual el mundo se encuentra como se encuentra. Número 1, porque traspasamos las leyes. Número 2, porque falsearon el derecho. Y número 3, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo: no eres Dios. Hay líneas que no debes de cruzar. Yo soy el legislador de la moral, no eres tú. No cometerás adulterio, no harás esto, no harás aquello, no tendrás sexo antes de casarte, cuando te cases será con tu esposa, vas a respetar a tu prójimo, no desearás otra mujer que no sea tu esposa, no desearás los bienes de otras personas. Son líneas que si tú las traspasas, vas a acarrear consecuencias sobre tu vida automáticamente, que en la Biblia le llama maldiciones. Automáticamente se viene sobre ti, al quebrar una ley natural, se vienen sobre ti maldiciones espirituales. Y dice la Biblia que una de las razones por las cuales nosotros que vivimos en un mundo ya completamente saqueado y enfermo, en un abismo, es porque los seres humanos han falseado el derecho. En segundo lugar, no hay justicia, hay una de injusticia, una explotación, como lo vimos en Santiago, a las clases menores, a las clases pobres, a las clases que no tienen para poder quejarse. Hay una injusticia en los juzgados, en los ministerios públicos, en los gobernantes, en los presidentes. Por todos lados el mundo clama justicia, justicia, justicia. Vivimos un mundo de injusticias, han falseado el derecho. Tienes dinero, te va bien con tus abogados. Si no tienes dinero, el rico seguirá explotando al pobre y los políticos se seguirán vendiendo para poder realmente decir que distribuyen la justicia, vendiéndose a los ricos. Este es el mundo que vivimos. Y aquí está. Entonces no le eches la culpa que echaste los papeles fuera del cesto de la basura. Todo esto es el resultado y la consecuencia de la moral del ser humano podrida en la que nos encontramos. Y tercer lugar, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada. Cuando digo más, es el pilar de la Biblia que Dios instituyó. Antes de escuelas, de políticos, de gobernantes, instituyó la institución del matrimonio, lo más santo y lo más sagrado. ¿Por qué? Porque el matrimonio entre un hombre y una mujer son el pilar para la sobrevivencia de cualquier sociedad. Si el matrimonio está mal el país. Porque los países están formados por familias. Y cuando las familias comienzan a desmembrarse, no, en la economía, y y el otro, y el comercio, y creemos que todo el dinero está por allá, un mejor gobernante, ojalá que haya un político que me caiga bien, y todo lo atribuimos así como ciegos, sin darnos cuenta que es dentro de nosotros la podredumbre. ¿Y por qué me vale, hermano, en mis negocios? Porque tratas mal a tu esposa. 1 Pedro 3:18, maridos traten a sus mujeres como vasos frágiles para que tus oraciones no tengan estorbo. ¿Por qué no te ha contestado Dios? Ve y pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a los que has ofendido. Antes que traigas tu ofrenda, dice Dios, reconcíliate con los demás. Ese es el sacrificio que yo busco en tu vida. Y si tú no lo haces, se vienen sobre ti maldiciones, tarde o temprano. Vemos pues por todos lados en la palabra de Dios cómo se nos explica. En cuarto lugar, ¿qué eventos podemos suceder, verdad? Se viene la guerra nuclear. En 1991 termina la Guerra Fría, cuando Mikhail Gorbachev, desde el Vaticano, con el Papa Juan Pablo II, le pide perdón al mundo y crea la perestroika, o la renovación de la ideología
del comunismo, de la dialéctica materialista o hegeliana. Y dice Gorbachev, el comunismo es la ideología que fracasó en los últimos 70 años que hemos tenido y no podemos seguir. Rusia ha caído en la Unión Soviética por el comunismo. No funciona esta ideología. Y entonces el mundo capitalista, el mundo occidental, Estados Unidos, Europa, no, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí no tenemos contrincante, ahora sí el mundo va a ser capitalista y vamos a todos ser gobiernos a ser democráticos. Y el mundo creyó que entraba a una nueva era o a una nueva fase porque el comunismo ya no era un problema para el mundo entero. Y entramos y ya no va a haber guerras porque la tecnología que hemos logrado, todo el mundo va a procurar pues el bien. No es posible que Rusia bombardee a Estados Unidos porque los presidentes saben que si Rusia envía un misil nuclear, Estados Unidos le contesta. Entonces, ¿en qué cabeza cabría que hay una guerra nuclear? Porque tendrían que estar locos porque los dos se destruirían. Por eso no puede acabar el mundo una guerra nuclear. El mundo no está tan loco para que lleguemos a ese punto. Febrero del 2022, Putin invade Ucrania y rodea con 150,000 soldados Ucrania, acusando a la OTAN, a la Organización de los Tratados del Atlántico del Norte, de las naciones que se formó en 1947-49 después de la Segunda Guerra Mundial para impedir que el comunismo avanzara en Europa. Acusa a Estados Unidos y acusa a Europa de que quieren acercarse a Ucrania. Ucrania es el trampolín de Europa y de Estados Unidos a Moscú, porque si la OTAN o Estados Unidos pone un misil en Ucrania, están a 5 minutos tardaría el misil en llegar a Moscú. Putin prevé esto, ¿verdad? Y claro que como todo dictador se aprovecha, hace una matazón tremenda como todo dictador, etcétera, etcétera. Y ahorita el mundo está volteando por todos lados, todo el mundo está hablando de guerra nuclear, que cuándo viene la guerra nuclear. Ahorita el 80% de los correos que yo recibo son de preguntas de diferentes naciones. Díganos, o qué nos dice. Les digo, pues no soy Dios, ni soy Juan el Bautista, ni Malaquías, ni tampoco Amós. No sé cuándo viene la guerra nuclear, pero lo que sí les digo es que no viene la guerra nuclear hasta después que nosotros nos vayamos a casa. Va a haber 2 o 3 guerras antes, pero la tercera guerra mundial no es esta, porque la tercera guerra mundial, de acuerdo a Zacarías 14, Apocalipsis 16, del 12 al 18, es cuando todas las naciones se van a juntar en contra de Israel, dirigidas por China y por el Asia Menor y Europa. Así que la guerra nuclear va a venir, pero lo que no han podido percibir los politólogos, los comentaristas de televisión, los literatos, escritores, nunca va a haber guerra nuclear porque tendríamos que estar locos. Es que hemos llegado al punto en el que ya están locos. Ya no existe la razón en el mundo. Ahí está el gordito de Corea del Norte a punto de mandar ya un misil. Y no me la hagan de tos, ¿por qué les mandó el misil? Y Rusia, Putin no se va a atrever. Está alardeando. Putin no está alardeando. Simplemente porque Putin sabe que el mismo submarino Poseidón, que ya botó en el mar Mediterráneo y el mar al sur de Siberia, ese submarino puede mandar un torpedo o un misil nuclear o una ojiva a Estados Unidos. Estados Unidos tiene un sistema de defensa en el mar del este y del mar occidental, en California y en Nueva York, donde los misiles, ¿verdad?, ya se pueden detectar y los pueden ustedes ver en videos en muchas formas como los han programado. Entonces viene un misil de Rusia y tarda aproximadamente 20 a 23 minutos en llegar a Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene un portafolio con códigos donde él solamente puede abrir el portafolio y ahí apretar un botón para prevenir a la aviación, a la infantería y a los que están en el mar, ¿verdad?, los marinos, que prepárense para detener el misil y desatar una guerra nuclear. Eso le toma al presidente 7 minutos. Entonces no le daría tiempo al presidente Biden en los 7 minutos, porque el misil que tiene Rusia llegaría antes que abrir el portafolio. Y eso no lo publican, se llama el sistema SS-500 de Rusia de ojivas nucleares.
La economía de Rusia no se puede comparar con la economía de Estados Unidos ni algunas naciones europeas, pero nadie en el mundo, nadie, escucha muy bien, nadie tiene las armas nucleares que tiene Rusia actualmente. Nadie. Tiene los cañones y tiene los misiles más sofisticados que nos podamos imaginar y los drones más inteligentes que podamos imaginarnos. Así que Putin no tiene miedo. Y que va a mandar la esa, lo va a mandar y no tarda en mandarlo. Y Israel no tarda en mandar y destruir las bases de Bushin junto al Golfo Pérsico para destruir los sistemas y las plantas nucleares que Irán está tratando de construir con las centrifugadoras, el uranio 235 para fabricar más bombas atómicas. Es el mundo en que nos encontramos. Estamos a punto de explotar. Y tú leyendo el Calimán todavía. Viniendo a la iglesia sin Biblia, creyendo que estás firme. Ya no tienes devocionales con tu casa, ya ni das gracias por la comida y los alimentos. Antes de orar ya tomas a tu esposa, vamos hijos a la sala, vamos a orar todos. Señor, cuídanos, guárdanos, Padre Santo. Véngase mi Pepito, ¿a dónde vas? Voy a la escuela, mi Pepito, venga para acá. Le pone sus manos, Señor, en el nombre de Jesús, bendice mi Pepito. Va a la escuela secundaria, guárdalo de tanta contaminación, de tanta maldad que hay en las escuelas. Ya hemos perdido nuestro primer amor. Tu cristianismo es del domingo nada más. Y sin que nos demos cuenta, creyendo que estamos firmes, vamos a caer. Y no vamos a poder escapar de todas las cosas que se vienen sobre el mundo entero. En sexto lugar, la agenda global continuará influenciando a la mayoría de las naciones para que implementen la ideología de género. ¿Quién es la agenda global? Dirigida por Klaus Schwab, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Musk, el de Twitter que quiere comprar Twitter, los Clinton, los Obama, etcétera, etcétera. Todos ellos están detrás de este consorcio que llegan, por ejemplo, el presidente de todos ellos se llama George Soros, un judío de Hungría. Este hombre debilitó él solo la libra esterlina, hizo que cayera Estados Unidos hace algunos años. Él, con el dinero que tiene, hizo que cayeran los bancos para que tengan una idea ligera de lo que es el poder de este cuate. George Soros llega a Argentina, llega a otra nación y les dice, ¿cuál es su deuda externa? Pues debemos ahí, más que pasando la lomita, debemos unos 100 pesitos. ¿Cuánto debe? Pues debemos 500 millones de dólares, es nuestra deuda externa. Aquí están los 500 millones de dólares, con la condición que implementen en esta nación la ideología de género y que enseñen en las primarias que el niño no es niña y que la niña no es niño, y que comiencen a pervertir y promover el transgénero, el homosexualismo y el aborto, y te pago tu deuda externa. Abran los ojos. Este es el mundo en que nos encontramos. Y esta es la razón por cantidad de países en Latinoamérica y Centroamérica se están vendiendo para que les paguen la deuda externa a este grupo o a esta élite de agencias no gubernamentales que tratan de implementar esto satánicamente, destruir la familia. Todo aquello que destruya la familia, el diablo se viene como un misil nuclear espiritual contra el mundo en los días que estamos viviendo. Y su principal objetivo, escúchame, su principal objetivo son los niños. Son los niños. Ahora puedes entender por qué en Disney, ve a Disney allá en Orlando, en Florida, o en California, llegan los niños a Disney y les entregan un papel, por favor, aquí dentro de Disney, el que fundó Disney y el paraíso de los niños, por favor, no puedes aquí en el parque infantil de Disney decirle a nadie él o ella. Háblales en términos neutros. Aquí no hay hombres ni mujeres. Y si alguien te dice que eres una princesa, tú no te puedes quejar. Tienes que decir, sí, soy princesa. ¿Lo aceptas? No, no lo acepto. Pues te sales, no entras a Disney. Hace poco mi esposo y yo estábamos en una tienda en Estados Unidos de Disney. Y venía una hermana con nosotros y, ay, mira, Disney, le quiero comprar. Le dije, hermana, si usted compra ahorita algo en Disney, independientemente que va a haber ropa, que ya descaradamente ya dice,
para niño y cosas así, y con álbums de cómo pueden decir es volverse a otro género. Está usted, si compra usted algo ahí, está cooperando con esta mafia satánica en que se convirtió esta organización. No compre usted nada, hay que boicotear completamente estas mafias que están tratando de arruinar la mente psicológicamente y espiritualmente de nuestros hijos. En la escuela donde van, sobre todo los que tienen hijos en primaria, tú tienes la obligación como mamá y como papá también de ir a investigar sus libros, saber qué trajo ahora, qué pintura les enseñaron, qué están dibujando, y encuentras cualquier cosa de la ideología de género, presenta ante la directora, denuncia a la directora y saca a tu niño de esa escuela. Y prefiero, como decía la mamá de los Wesley, que tuvo 10 hijos, prefiero que mis hijos sean burros y santos a que sean inteligentes y diablos. Y finalmente la apostasía de la iglesia vendrá con toda su fuerza. Nunca más que en los últimos 15, 20 años se habían introducido tantas herejías a las iglesias cristianas como en esta última década. Un día recibí un sobre que me decía mi nombre y traía una huella digital y me decía que estaba ungida por un profeta. Abrí la carta y me decía: si usted ora por mí, vamos a orar para que no tenga maldiciones en un año. Y nos reímos. No se imaginan los miles de cristianos que mandan dinero a estas organizaciones. Otra que me mandaban un trapo ungido en Jerusalén, que me lo pusiera debajo de la cama y se me iba el dolor de cabeza, porque tenía aceite de Jerusalén. Yo les dije: yo compro aceite de olivo de Italia y está mejor. Eso ya perteneció a otra época. No se imagina la cantidad. Otra, me invitaron a una iglesia en Florida donde a la entrada comenzó a caer como polvito del oro, y decía el líder de la iglesia: está cayendo oro del cielo, está cayendo oro del cielo. Y la gente: Señor, alabado seas, etcétera, etcétera. Y después descubrieron que una hermana con un ventilador estaba metiéndose pentina a través de los ventiladores, engañando a la gente que era oro que caía del cielo. No se imaginan, ustedes no tienen ni idea. Yo viajo continuamente, viajando a diferentes organizaciones. No se imaginan lo que está pasando en las iglesias cristianas y las barbaridades que están enseñando. Y una pedidera desmedida de dinero. Si tú mandas esto, vas a ser sanado. Y si tú haces esto, tú va a venir una bendición para tu familia. Y así está el mundo en que nos encontramos. Y los cristianos, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, caen en las trampas. Son engañados y arrastrados por diversas doctrinas que hunden a los hombres en perdición y destrucción. Preparémonos para encontrarnos con el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible, incontaminada, reservada para nosotros en el cielo, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Te damos gracias, Señor, porque tú pruebas nuestra fe continuamente, y cuando pasamos la prueba, cuán grande es la bondad de Dios, cuán grandes bendiciones Dios tiene para aquellos que le obedecen, que viven cerca de su Hijo Jesucristo, cerca de su palabra, que son líderes en sus hogares ante sus hijos y su esposa, de que Jesús es real y que vale la pena ser santos en toda nuestra manera de vivir. Gracias, Jesús, porque fuiste muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y te encuentras actualmente sentado a la diestra de tu Padre, viviendo para interceder por nosotros eternamente.
tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, se sentó al lado de su Padre y nos dice en esta mañana: no tengan miedo. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Voy a preparar lugar para tu vida, para que cuando yo regrese, los voy a tomar hacia mi persona. Me abrazarás y descubrirás en ese momento que valió la pena seguirme, dice Jesús, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entrégale tu vida en esta mañana a Jesucristo si no lo has hecho. Ya no dejes pasar un solo día más. Puede ser hoy en la noche cuando Él venga por nosotros, puede ser mañana, una semana, no lo sabemos, pero vendrá repentinamente cuando menos lo esperemos, y Él no quiere que tú no estés preparado para encontrarte con Él y quedarte en un mundo podrido que está a la orilla de un abismo y que se degenera y se pervierte y se corrompe cada día más y más. Dile a Dios: Señor, perdona mis pecados. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos, y que ahora, porque vives, te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. Dulce Jesús, te amo con todo mi corazón por lo que hiciste en esa cruz en mi lugar y por darme este perdón que yo no merecía y la vida eterna. En tu nombre santo. Muchas gracias, Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra. Esta serie se titula La invasión rusa contra Israel. La invasión de Rusia contra Israel, Ezequiel capítulo 38 y 39 del Antiguo Testamento. Vamos a ver en esta serie la profecía más detallada que podamos encontrar en toda la Biblia acerca de un evento que tenemos ya delante de nuestros ojos, que está sucediéndose y que ya las primeras piedras, ya la base de esta profecía ya está puesta en el mundo desde que Rusia invadió a Ucrania. Y antes de entrar en materia, solamente veamos algunos puntos importantes para contestar sobre: ¿habrá guerra nuclear? Ahorita es la pregunta más importante que las revistas Foreign Affairs, Asuntos Extranjeros, que es la más famosa que hay, que imprimen, ¿verdad?, en Estados Unidos para la información de científicos, de politólogos, en fin, ¿verdad?, la revista Economic o El Economista, la revista Time, la revista Newsweek en Estados Unidos, donde quiera que ustedes consulten, a los que les interesa conocer el estado de condiciones en que el mundo se encuentra, esta es la pregunta más importante que tiene en tensión al mundo entero: ¿habrá o no habrá guerra nuclear?
Y si hay guerra nuclear, ¿será la tercera guerra mundial? Rápidamente me adelanto y la respuesta es no. No viene, aunque haya uso de armas nucleares ahora en Ucrania o en Europa o en Rusia, no es la tercera guerra mundial, como lo vamos a ver con mucho detenimiento. Por ejemplo, el día 30 de septiembre del 2022, el presidente Vladimir Putin declaró una vez más que él usaría todos los medios posibles para defender el territorio ruso. Una de las cosas más importantes que tenemos que descubrir también es que no podemos hablar, bueno, Putin es un monstruo, está haciendo estas cosas, pobres ucranianos, o Estados Unidos está tratando de defender a una nación indefensa, etcétera, etcétera. Y oímos diversas opiniones, quién es el bueno y quién es el malo. Y no podemos tener o emitir ninguna opinión hasta entender qué está sucediendo. Putin, ¿verdad?, tiene un sueño, que lo vamos a ver más adelante, que él escribió diciendo que él anhelaba la restauración de la antigua Unión Soviética. En otras palabras, cuando cayó el comunismo en 1991, Rusia perdió el 30% de su territorio, Rusia, la Unión Soviética. Y entre este territorio que perdió Rusia en el 91 se encontraba Ucrania, Kirguistán, Kazajistán, Kuzbekistán, Afganistán, etcétera, etcétera, que es toda la franja sur del Mar Caspio y del Mar Negro. Y el anhelo de Putin, desde que entró a principios de este siglo, en el año 2000 entró Putin como gobernante de Rusia, ha sido restaurar esas 15 repúblicas que se dividieron, se salieron del control de la Unión Soviética porque cayó el comunismo, y Putin quiere otra vez traerlas bajo el gobierno titular de Rusia, del gobierno ruso. Mientras el mundo no entienda esto, no va a entender por qué cuando se acuerdan las primeras amenazas, ya 150,000 soldados rodearon a Ucrania. Y no, politólogos, filósofos, escritores, no tenemos pensado, no está tan loco el mundo como para que Putin invada Ucrania. No lo va a hacer. Sin embargo, 1 o 2 semanas antes, lo pueden ver ustedes en YouTube, en las conferencias que dimos, y yo no soy profeta, ni los que predicamos somos profetas. Estamos hablando de lo que la Biblia dice hace 2700 años, que Ucrania forma parte de lo que se conoce en la Biblia en el capítulo 38 como la zona de Magog. Estoy contigo, oh Gog y Magog, le dice Dios en el capítulo 38 a Gog, que es el título de un líder o de un capitán o de un zar. Entonces, en este caso, Gog podría ser, tal vez ya sin ningún lugar a dudas, Vladimir Putin, que es un líder. Y Magog es la zona geográfica de todo el sur de Rusia, comenzando desde el oriente de Rusia, Lituania, Estonia, Latvia, tal vez Finlandia, Kirguistán, Kuzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera. Todas estas repúblicas que se separaron en el 91 pertenecen a la zona geográfica de Magog. Cuando venimos a la Biblia, no encontramos el nombre de Rusia, no encontramos el nombre de Irán, no encontramos el nombre de Turquía, tal como lo conocemos desde el siglo XX. ¿Cómo sabemos entonces de que estas naciones son a las que el Espíritu Santo se refería? Bueno, la forma como nosotros descubrimos que son las naciones que actualmente se llaman Rusia, Irán, Turquía, es por la zona geográfica en la que se encuentran. Y cuando en esta profecía dice, vendrán de los últimos límites de Israel del norte la invasión, si tú tomas ahorita una mapa y pones una regla de Israel hacia el norte, llega a Moscú. No hay más naciones al norte más que Moscú. Por eso sabemos claramente
que cuando el Espíritu Santo nos delinea estas claves, sabemos qué zona geográfica se encuentra. Y Rusia viene de la palabra Rosh. Y como lo dijo también Vladimir Putin, ¿verdad? Rus era el nombre antiguo de Rusia, que se tradujo Rush y que la Biblia después menciona como príncipe soberano, que es la palabra hebrea para Rosh o para Rusia, y la zona magogita, las naciones que se separaron del comunismo o cuando cayó el comunismo en 1991. Putin además recuerda la anterior decisión del expresidente Harry Truman, que dijo que iba a soltar 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y lo hicieron. En 1945 terminó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, cuando el presidente Truman ordena soltar 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para terminar con la guerra. El presidente Truman pensó y dijo: más vale que mueran 200,000 personas a que sigan muriendo millones de personas. Entonces esto convulsionó al mundo y el mundo entró a la era nuclear. Jamás en la historia las armas nucleares se habían utilizado. Además, agregando a estos comentarios de Putin, el líder de la República Sur de Chechenia, Bensam Kadyrov, le aconsejó a Putin: debemos considerar usar armas nucleares contra Ucrania. Putin le contestó: yo no quiero destruir Ucrania. El 80% de los ucranianos son rusos. Es como una colonia rusa. Y cobró su independencia en 1991, pero hay muchos ucranianos que quieren pertenecer a Rusia. Pero Estados Unidos de Norteamérica, cuando entró el presidente Joe Biden, él quiso tratar de, mediante Ucrania, brincar a Rusia, porque por un lado tenemos Estados Unidos quiere conquistar el mundo, Rusia quiere conquistar el mundo, y por primera vez en la historia, en el siglo XXI, encontramos una confrontación, un choque. Ya no es Rusia contra Ucrania, es Rusia contra las naciones occidentales, que incluyen Estados Unidos, la OTAN y Europa. Entonces es una confrontación tremenda donde 2 naciones finalmente, lo que la Biblia profetizó, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nunca ha habido un deseo en ningún conquistador. Aníbal, Gengis Khan, los sumerios, los babilonios, los medos persas, Alejandro el Magno, los césares romanos, Saddam Hussein, Hugo Chávez, Benjamín Mussolini o Benito Mussolini, José Stalin, Mao Zedong de China. No hay un solo líder que haya existido que no haya soñado conquistar el mundo. Entonces ya viene este deseo del mundo, de los líderes que están en el poder, de conquistar el mundo entero. Y esto viene desde la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, porque el ser humano cree que puede conquistar el mundo. Pero ahora en el siglo XXI es la primera vez en la historia en la que un solo hombre puede conquistar el mundo gracias a la tecnología y al dinero que existe. Entonces la tecnología a la que hemos llegado actualmente, que ya puedes controlar, ¿verdad? Quién se vacunó, quién no se vacunó, la marca de la bestia, etcétera, etcétera. Nos encontramos que somos la primera generación en la historia donde la tecnología le permite a un solo hombre poder realizar el sueño irrealizable de los últimos 6,000 años de historia del ser humano. Y esto es lo que va a suceder finalmente con el anticristo. El día 18 de febrero del 2022, este año, el presidente de Belarus, que es frontera con Rusia y que está unida a Rusia, Alejandro Lukashenko, anunció la decisión de unirse a Rusia y de que Rusia y Belarus, sus ejércitos, pudieran hacer prácticas o ejercicios nucleares, y Putin lanza misiles de artillería
pesada contra la ciudad de Kiev en Ucrania por primera vez. Estos ejercicios militares de Belarus, donde se usaron capacidades nucleares, fue la manera en la que Putin mandó un mensaje al mundo psicológicamente. Voy a entrar a Ucrania y nadie me va a sacar. Porque si yo permito que la OTAN o el ejército de la OTAN o Estados Unidos entren a Ucrania, entonces Rusia desaparece. Porque si tú pones nucleares o bombas nucleares en Rusia o misiles apuntando a Moscú, llegarían en menos de 15 minutos y acabaría Rusia. Y ahorita si Rusia manda un misil nuclear a Estados Unidos, llegaría en 25, 30 minutos. Si Corea del Norte manda un misil nuclear de Corea del Norte a Estados Unidos, llegaría en 25, 30 minutos también. Sobre todo con el último misil nuclear, la ojiva, llamada Satán. Qué interesante que se llame Satán. Y Putin acaba de lanzar hace un mes, menos de un mes, al submarino Poseidón, que es el submarino más moderno de la historia de la milicia, de los armamentos, de la marina. Ni Estados Unidos ni China, nadie tiene este submarino Poseidón más que Rusia. ¿Cuál es la característica de este submarino que ha puesto en alerta y que casi los medios de comunicación no lo publican? Que es un submarino que no se puede rastrear. O sea, pueden meter 2 submarinos Poseidón debajo del Océano Pacífico, Rusia, apuntando a Nueva York o a Washington, y no lo podrían detectar los sensores submarinos, porque es indetectable, para que nos demos cuenta la tecnología que existe actualmente. Y cuando hace 2 semanas pusieron el primer submarino Poseidón debajo del agua, ahorita nadie sabe dónde está. Ese submarino Poseidón tiene ojivas nucleares, puede lanzar un torpedo desde el mar Atlántico hacia Nueva York y destruir Nueva York y 5 ciudades cerca de Nueva York en menos de 3 minutos. Puede estar en el otro lado, en el Océano Pacífico, apuntando a Los Ángeles, o apuntando a Alaska, o apuntando a toda esta zona del área occidental del globo geográfico, y destruir todo el estado de California en 3 minutos. Ahora, si esto es posible y un misil pueda destruir Washington y Nueva York, se acaba Estados Unidos, porque los centros de capacitación y los búnkers de Estados Unidos para protegerse de un ataque nuclear se encuentran en Washington, en la Casa Blanca. Y el presidente americano trae un portafolio con una computadora que él tiene todo el control con botones, que si le hablan, hay un misil que salió de Rusia o de Corea del Norte, ahorita ya pueden detectar de dónde puede salir. El presidente de Estados Unidos tiene menos de 5 minutos para poder abrir el portafolio, clavar el código que tiene esa computadora, y tiene que tener un general junto con él que confirme que es el presidente el que tiene el portafolio para apretar todo esto en 5 minutos. Y entonces manda un mensaje a la Marina, a la aviación y a la infantería. Hay ataque nuclear, comiencen a sacar sus armas nucleares para activar los sistemas de defensa e impedir que seamos bombardeados por cualquier nación. Sin embargo, si Rusia manda un misil contra Estados Unidos con el sistema SS-500 que tiene Rusia actualmente, y el presidente le llega la noticia que viene el misil de Rusia llegaría en 25 minutos antes que el presidente ejerciera esa orden o ese mandamiento. O sea, Estados Unidos no tendría la manera de responder, porque los expertos actualmente y sobre todo en el área militar, y los que tienen experiencia, generales y politólogos y expertos en cuestiones militares, acaban de decir lo siguiente: no creemos que el mundo esté tan loco, porque sabemos que Putin lanza un misil, Estados Unidos le va a conquistar, y entonces vendría la destrucción mutua de Rusia y de Estados Unidos. Y por eso todos los comentarios en todas las revistas, la última que acabo de leer, que viene de Harvard, de la Universidad de Harvard,
expertos en Harvard, sin tener la visión que tiene la Biblia, dicen, sí, el mundo no puede llegar, tenemos un futuro mucho mejor, porque tienen que entrar en razón estos líderes y saber que nos vamos a destruir cualquiera de los dos que mande bombas nucleares. ¿Saben cuál es el problema de pensar de esta manera, de no conocer este libro que se llama la Biblia? Y la Biblia dice claramente que el mundo ya está loco. O sea, para que el mundo llegue al punto en que hemos llegado es porque tanto Putin como los presidentes o de la OTAN o de Estados Unidos ya no razonan coherente ni lógicamente. El mundo ha llegado a un estado de locura donde ya no hay la verdad, no hay verdad, es relativa, donde no hay lógica, la misma ciencia ha enloquecido, llamándole que hay 35, 40, 50 géneros cuando no solamente hay macho y hembra. Los mismos científicos, genetistas, biólogos, microbiólogos, bacteriólogos han llegado a una locura de negar la biología y la genética. Hemos llegado a un mundo donde está controlado por psicópatas. Ya están controlados por puros psicópatas. Ahora, si Satanás, 1 Juan 5:19, controla el mundo entero, significa, como dice Apocalipsis 16, y los demonios entrarán a los gobiernos, a los líderes, para llevarlos a Jerusalén y tener la tercera guerra mundial, que se conoce como la batalla del Armagedón. Entonces, ¿quién gobierna el mundo? Los líderes de las naciones son los que influyen. El líder de México en México, el de Costa Rica en Costa Rica, el de Italia en Italia, el de Brasil en Brasil. Son hombres, puros hombres en cada nación, los que manejan millones de personas. Y donde si ese hombre está loco, o si ese hombre no tiene una capacidad clara, y ese hombre lo único que le interesa es llegar al poder y tener más control o tener más dinero, enloquecen. Los demonios usan a esos líderes para arruinar esas naciones. Porque si Satanás quiere controlar el mundo, comienza con los líderes. Si Satanás quiere destruir una familia, se va sobre el varón, porque es el líder de su casa. Si Satanás quiere destruir una escuela, se va contra el director de la escuela, que implante la ideología de género. Si Satanás quiere impedir que no gane hoy el Toluca, ¿verdad? Ya no digo el América porque hasta lloramos cuando perdió el América, pero siempre es el liderazgo el que es afectado para que pueda el enemigo obrar o tratar de debilitar al mundo entero. Ahora, esto es muy importante, preliminarmente también hablando, en medio de este conflicto que existe actualmente, de una amenaza, de una guerra nuclear. Hay tres naciones que poseen estas armas nucleares: Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Ahora vean ustedes, si Rusia se atreve a usar un misil nuclear contra Ucrania, va a activar el artículo 5 de la OTAN. Apúntalo, el artículo 5 de la OTAN. Para los que no sepan, la OTAN, la sigla significa Organización del Tratado del Atlántico del Norte. O sea, es una organización, la OTAN, es un ejército, la OTAN, de Europa, que se formó para impedir que el comunismo continuara propagándose en Europa. Entonces, la OTAN es el ejército de Europa. Y el artículo 5 de la OTAN dice lo siguiente, escuchen muy bien. Todas las naciones de la OTAN están obligadas a responder en unidad si alguna es atacada. Entonces, si Rusia manda un misil a Ucrania, ¿qué va a causar? Radiación, ¿correcto? No se va a quedar la radiación ahí nada más en Ucrania, y va a afectar a Polonia, que es frontera, a Belarus, va a afectar a Rumanía, va a afectar a Alemania, que son las más naciones cerca de Ucrania, las va a afectar
radioactivamente. Entonces, al afectar la radiación de Ucrania y salir de Ucrania contaminando las demás naciones, entonces la OTAN tiene que usar armas nucleares en contra de Rusia. Y ahorita es lo que ha impedido que la OTAN ni Rusia ejerzan el poder o el potencial nuclear que tienen. Pero si esto sucede, entramos entonces a una guerra europea donde el cuarto sello del Apocalipsis dice que morirán 2.000 millones de personas. ¿Cuántos habitantes tiene el mundo ahorita? 8.000 millones de personas. La cuarta parte dice el cuarto sello del Apocalipsis que morirían. Estamos hablando de 2.000 millones de personas. Si nosotros contamos desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente americano, ¿cuántos habitantes sabemos? Habemos 1.100 millones. Tendrían que desaparecer 2 continentes americanos en los primeros bombazos que el mundo va a experimentar. Para que tengamos una idea de por qué cuando Jesucristo regrese en su segunda venida, al final de la batalla del Armagedón, cuando ya estemos a punto de autoextinguirnos, si no interviene Jesucristo milagrosamente, el mundo se acabaría. Cuando Cristo regrese, solamente una tercera parte. ¿Cuánto es una tercera parte de 8.000 millones? Son los que van a sobrevivir. Una tercera parte quedará viva para entrar al reino milenial, algunos de ellos. Así que la única vez que este artículo 5 de la OTAN se ha invocado fue en septiembre del 2001, después del ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York. Y de la misma manera, si Rusia tiene un ataque nuclear contra Ucrania, va a actuar la OTAN con todas las naciones europeas para contestar nuclearmente a Rusia. Ahorita la OTAN no puede entrar en Ucrania porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Y Rusia está tratando que Ucrania no pertenezca a la OTAN. Porque si pertenece a la OTAN puede poner armas nucleares en Ucrania y se acabó Rusia. Porque estratégicamente es la frontera más cerca con Rusia y ya Rusia no sobreviviría a una guerra contra Estados Unidos. Y por eso es la ambición de Estados Unidos acaba de mandar 10 millones más de dólares hace 3 días. Y no se imaginan el armamento, los miles de millones de dólares que está mandando Estados Unidos a Ucrania. Pero antes de terminar, Estados Unidos, los soldados americanos no pueden entrar a Ucrania, porque si entran los Estados Unidos a Ucrania, violan los artículos de la OTAN y Rusia puede usar las armas nucleares. ¿Por qué? Porque Ucrania no pertenece a la OTAN. Entonces, hace una semana, escuchen esto, la División Aéreo Transportada 101 de Estados Unidos, conocida también como los Screaming Eagles o las águilas que gritan, fue colocada en Polonia y en Bulgaria, en la frontera con Ucrania. Y esta división, la 101 Aerotransportada de Estados Unidos, es la unidad y la división más experta y lista para entrar en segundos y en horas al campo de batalla. Y el hecho que ya hace 1 o 2 semanas Estados Unidos haya mandado esta división, que no se ha usado desde la Segunda Guerra Mundial casi, a a la frontera con Ucrania, nos habla de la tensión que va en aumento para una guerra nuclear. Muy bien, hasta este momento, ¿verdad? Es importante también saber que Rusia tiene 4.777 ojivas nucleares. No hay ninguna nación en el mundo que tenga más armas nucleares que Rusia. Estados Unidos tiene más submarinos tal vez, o portaaviones, y China, un ejército, ¿verdad?, de millones de soldados, pero nadie tiene la capacidad nuclear que tiene Rusia nuclearmente.
Por eso la confianza de Putin. Y Putin dice, aquí a Ucrania no entra nadie. Y lo dijimos en los comentarios que hicimos antes de que esto fuera realidad. Putin, si entra a Ucrania, va a entrar porque la Biblia lo dice, porque Ucrania pertenece a la región de Magog, que en Ezequiel 38 son las naciones que se unirán a Rusia para atacar Israel. Rusia tiene 4.477 cabezas nucleares listas para ser usadas, porque lo que vemos ante nuestros ojos no son juguetes. Estas armas van a ser usadas. Bíblicamente no tenemos ninguna duda que el mundo ha entrado a un punto de confrontación bélica donde los seres humanos han enloquecido. Cuando llegamos a un punto donde los gobiernos, escuchen esto, como en México está a punto de legislarse la pedofilia. Se acaba de legislar ahora en Europa el infanticidio, que un niño nacido, ya nacido, hasta el primer mes de nacido, lo pueden matar. ¿Habrá más maldad en el mundo que esta? ¿Que autoricen que un adulto tenga relaciones sexuales con los niños? Ya no con un hombre, tampoco ni con una mujer, ni con 5 hombres, ni con 5 mujeres, sino con niños. Cuando el mundo llega a este colmo, decimos, Dios mío, todavía hace 10 años, ¿quién se iba a imaginar que iban a legalizar los matrimonios gays? Pues lo hicieron. Y no solamente pasó el tiempo y legalizaron la adopción de los niños a 2 mamás y a 2 papás. Y ahora se impone esta ideología en las naciones por medio de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, por el amor de Dios. Y ahora a punto de legalizar la pedofilia, pero vean, todos estos decretos van en contra de ¿qué? De la familia. El propósito satánico es destruirle el matrimonio, que ya no sea hombre y mujer, acabar con las familias, porque al debilitarse las familias crece el gobierno. Y ahora las familias no es la prioridad mía, no es mi esposa ni mis hijos, ahora es el gobierno. Para gobierno es al que le tengo que rendir cuentas. Y ahora mis hijos los van a educar el gobierno y los va a mandar a escuelas donde les enseñen la ideología de género y los adoctrinen y los depraven moralmente, y yo no voy a tener más que cruzarme las manos o educarlos en mi casa, porque ya no hay manera de poder sobrevivir al mundo que estamos enfrentando, y Dios tiene que actuar muy pronto. Ezequiel capítulo 38 dice así estas palabras: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Los magogitas, como hemos visto anteriormente, es la zona geográfica cerca del Mar Negro y del Mar Caspio, alrededor de Rusia y al oriente de Rusia. Los magogitas descienden de los escitas. Si hay historiadores que les interese conocer el trasfondo de las palabras de la Biblia, y fueron conquistados los escitas posteriormente por los godos, los cuales son germanos. Los magogitas fueron los que fundaron el Imperio Romano y las naciones junto al Mar Caspio, que están en la zona geográfica de Magog. Cuando la Biblia comienza diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, vemos que este hombre Gog es el nombre de una cabeza, de un líder. Era el nombre que se le daba a los zares, a los césares. Es un jefe o un comandante supremo, a los que les interese apuntar toda esta información. Y Magog es la zona geográfica al sur de Rusia, que comprende casi todas las 15 repúblicas, que dice más adelante príncipe soberano, que es la palabra hebrea Rosh, de donde viene la palabra Rus y donde viene Rusia, de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son exactamente la zona geográfica del sur de Rusia. Muy bien, hasta ahí creo que está clara la explicación para poder continuar expandiendo esta profecía. Versículo 3:
y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, de todo en ello equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espada. Vemos pues a continuación, ¿verdad?, que se nombra claramente que viene una invasión de Gog. Vamos a más adelante corroborar que es Rusia para que no quede absolutamente ninguna duda, y viene en contra de alguien en el futuro o en los tiempos que estamos viviendo. Y en el versículo 5 y 6, hace 2700 años, señores historiadores, ateos, escépticos, ateos, etcétera, etcétera, la Biblia mencionó las naciones que se iban a alinear exactamente cuando no existían estas naciones, que se iban a alinear en los tiempos que vivimos en contra de la nación de Israel. Y vamos a ver también por qué Israel. Y se menciona en primer lugar a Persia. Persia en 1935 cambió el nombre a Irán. En 1935 Persia se le cambió el nombre a la República de Irán. Y en 1979, cuando entró el Ayatollah Khomeini, se le cambió el nombre otra vez a República Islámica de Irán. Entonces no hay absolutamente duda acerca de la identidad de esta nación. A continuación se mencionan dos naciones más, Cus y Fut. Para que sepamos quiénes son Cus y Fut, tenemos que recurrir al capítulo 10 del libro del Génesis, donde se da el origen de las 70 naciones que formaron originalmente el globo terráqueo o el planeta donde tú y yo vivimos. Génesis capítulo 10. Recordamos que cuando terminó el diluvio, Noé tuvo 3 hijos, que fueron Jafet, Sem y Cam. ¿Recuerdan? De estos 3 hijos de Noé, la Biblia dice que desciende toda la raza humana de los 3 hijos de Noé. De Jafet descienden todos los anglosajones o los europeos. De Sem, de ahí viene la palabra semita, descienden todos los semitas o todos los que están en el Oriente Medio o en el Asia Menor. O sea, tanto los árabes como los judíos son semitas. Qué chistoso que ahora se diga, ay, el antisemitismo está creciendo, y colocamos inmediatamente a los judíos. O sea, está aumentando el odio a Israel. Pero no es así, porque también los árabes son semitas. Entonces, cuando decimos que eres antisemita, estás diciendo que eres en contra de los árabes y de los judíos. Pero Sem es toda esa población del Medio Oriente y el Asia Menor y el Asia también. Ahora vean esto, qué interesante. ¿De dónde salieron los indios de Estados Unidos? Los Cherokees, los Sioux, los Cheyenne, etcétera, etcétera, con las facciones que mantienen todavía y que emigraron a México, Costa Rica, Guatemala, Ecuador y parte de la selva lacandona y parte también de las selvas de Brasil. ¿De dónde salieron esta civilización? Los mayas, aztecas, tlaxcaltecas, mixtecos, etcétera, etcétera. Y todos mantienen casi las mismas facciones, ¿verdad? Unos más bajitos, otros más, nariz aplastada, otros el pelo todavía los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y todas estas tribus, desde Estados Unidos hasta Brasil, son el 95% espiritistas. Los Cheyenne, los Sioux en Estados Unidos adoraban los espíritus y decían que estaban en los árboles. Los aztecas sacrificaban niños y personas les sacaban el corazón para ofrecérselos a los dioses. Los dioses, los Elohim,
¿Qué significa esto? Los dioses que en la Biblia se encuentran detrás de los ídolos, detrás de Moloch, detrás de Astoret, detrás de Baal, que la Biblia les llama y les pone nombres. Los que adoraban a Baal, la palabra Baal significa amo o señor. Astoret era la diosa del sexo, la diosa del transgénero. Escúchenlo. La diosa que trataba de mezclar la masculinidad con la feminidad y no distinguir la masculinidad ni la feminidad, sino hacer los dos. Y es exactamente a donde la raza humana actualmente se está dirigiendo. En otras palabras, estos dioses que operaban en el Antiguo Testamento, estos Shemidim, Deuteronomio capítulo 32, el libro de los jueces, que operaban detrás de la gente. Vino el Evangelio, vino Jesucristo y se ocultaron por un tiempo. Y hubo siglos de restauración, de avivamiento. El Evangelio se predicó en el mundo entero. Las mujeres fueron respetadas gracias. La esclavitud comenzó a ser abolida. Los más grandes principios de la civilización provienen de la Biblia, de los valores judeo-cristianos. Pero ahora que Israel, Dios le dijo a Israel: si tú me abandonas, estos dioses harán presa de ustedes y los llevarán cautivos. Y ahora en este siglo XXI que el hombre se ha olvidado de Dios y ahora ha levantado a la diosa del sexo y al dios de la tecnología, al nuevo Balac, al nuevo Baal y al nuevo Moloch. Moloch, ¿quién era? El dios a quien le ofrecían los niños en una pocima de aceite hirviendo. Ofrecían las tribus paganas y las civilizaciones a Moloch. Pues ahora, desde 1973-74 que se autorizó el aborto hasta nuestros días, han muerto más de 50 millones de niños. El Moloch del Antiguo Testamento se ha levantado otra vez y ahora ya no los echan en aceite hirviendo, ahora los matan en el vientre de su madre. Estos dioses, la diosa Astoret del sexo, ha regresado también para confundir los géneros. Tú no eres hombre, eres mujer. Tú no eres mujer, eres hombre. Todo tiene una secuencia, una razón de ser, una explicación a la luz de la Biblia. Mientras no entendamos esto, lo que se mueve detrás, no vamos a entender el mundo que estamos enfrentando como matrimonios y con nuestros hijos. Entonces estos dioses regresan y estas civilizaciones de indígenas pasaron de el Asia por el estrecho de Bering, que está cerca de Alaska. Por ahí se metieron por el estrecho de Bering y comenzaron a fundar, ¿verdad?, todas las tribus indígenas que hay en casi todo América, la República Mexicana, Centroamérica y Latinoamérica o Sudamérica. Entonces todo tiene una explicación. Y los de Cam descienden de África. Todo el continente africano fue fundado por la descendencia de Cam, el tercer hijo de Noé. Dice el Génesis capítulo 10, versículo 5 y 6. De esto se poblaron las costas. Versículo 6. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, que son todos los que forman el continente africano, principalmente Etiopía, Libia, Sudán, Algeria y Túnez y Marruecos. En otras palabras, la Biblia profetizó hace 2700 años que la próxima invasión, que Putin posiblemente sea el Gog, que ya tenemos enfrente, va a planear contra Israel. Va a usar. ¿Quién se va a unir a Rusia? Irán. Vamos a seguir leyendo en Ezequiel 38 para no adelantarnos. Y pongan ustedes esta lista en su Biblia o en un papel. Persia es Irán, Cus y Fut, Sudán, Libia, Somalia, Etiopía, las naciones del norte de África, del continente africano. Gomer es Alemania. Junto con las naciones puede ser Polonia o puede ser Rumanía, y los confines del norte y todas sus tropas. Y dice la Biblia: prepárate y apercíbete
y la casa de Togarma, que es Turquía. Qué interesante que estas naciones que la Biblia menciona nunca en la historia se habían alineado. Todavía Turquía pertenece todavía a la OTAN. Y yo recuerdo, conozco un historiador muy amigo mío y lo quiero muchísimo. Lo considero uno de los mejores historiadores que hay en el mundo cristiano. Me decía: Armando, es que no puede ser que Erdogan, el presidente de Turquía, se vaya a unir a esta profecía que tú estás mencionando, porque Togarma no puede ser Turquía, porque Erdogan, Turquía, pertenece a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede unirse a Rusia, Turquía, cuando pertenece a la OTAN? ¿Se tendría que volver enemigo de la OTAN? Bueno, las circunstancias atraviesan el mundo y los cambios que el mundo está sucediendo están haciendo que todo se acomode exactamente para que pueda realmente cumplirse la palabra de Dios. Cuando vino la invasión a Ucrania, Turquía se quedó sin el grano de Ucrania, porque Ucrania es el proveedor casi del 60% del grano y de los fertilizantes a Europa. Imaginémonos nada más el poder que tiene de provisión Ucrania. Entonces Turquía se quedó sin eso y se quedó también sin gas, porque el gas viene de Rusia y le provee el 60% del gas a Europa, que por eso está sufriendo ahora en el invierno, el próximo invierno de Europa. Entonces Erdogan, el presidente de Turquía, le habló a Putin: hola Vladimircito, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿verdad, Vladimircito, verdad? Sí, papá, pues sabes una cosa, que pues si me quedo sin comida, el pueblo se me va a echar encima y me va a dar un pinochetazo, va a un golpe de estado en Turquía. Y ya no planeo por mí como fue el anterior, sino que ahora sí se me va a echar encima el pueblo. Entonces le dijo Putin, muy astuto, ¿verdad? Porque es un estratega militar impresionante, Vladimir Putin: con mucho gusto te doy todo el grano, toda la comida y todo el gas que necesites. Y ahora nada más estamos esperando, ¿verdad?, que Turquía renuncie a la OTAN. Pero se juntaron hace menos de 2 meses el presidente de China, el presidente de Irán, Putin y Turquía juntos en Irán, que es el cuarteto que actualmente está manejando al mundo entero. Las sanciones económicas que le lanzaron a Rusia funcionaron al contrario de lo que Estados Unidos esperaba, porque Rusia se le negó el SWIFT, las transacciones de banco a banco, se le negó el rublo, que ya no iba a comprar, no a vender en rublos el petróleo. ¿Y qué hizo China? Se unió con Rusia, se unió con Irán, se unió con Siria, se unió con Turquía, se unió con la India y se unió con casi todas las naciones del África que apoyan a Putin o a Putin. Esto es muy interesante, porque cuando vemos todo esto, claramente nos damos cuenta que la Biblia es como un ajedrez, o la historia, donde las piezas en un ajedrez, a mí me encanta el ajedrez, es uno de mis hobbies favoritos. Tú no sabes cuándo debes dar un paso de un peón o que el alfil como un caballo, sin las consecuencias que va a traer. Ahorita, por cierto, hay un campeonato mundial de ajedrez. Está Carlsen, que es el campeón mundial, con otros japoneses y otros indios, ¿verdad?, de hindúes, etcétera, etcétera. Pero el ajedrez es un juego estratégico donde el que calcula y ve más adelante es el que gana y el que menos errores comete, desde luego. Entonces ahorita el mundo es un ajedrez. Putin es el estratega ahorita número 1 del ajedrez mundial, militarmente hablando. Putin sabe lo que Estados Unidos va a hacer. Putin tiene todavía la supremacía, porque Estados Unidos y la OTAN no tienen la reina. La reina es la pieza más importante del ajedrez. La tiene. Hagan de cuenta que Putin le quitó la reina a Estados Unidos, y en un juego de ajedrez, cuando le quita la reina, queda a expensas completamente, porque es la pieza más fuerte de todo el partido. Entonces así está funcionando el mundo, exactamente igual. Los poderosos tienen el control del mundo. Rusia económicamente, Rusia nuclearmente, China militarmente con 200 millones de soldados, Irán y Siria, Irak controlando el Medio Oriente, la India uniéndose a Rusia y Turquía
al frente entre dos naciones, entre dos continentes. Turquía es la única nación que se encuentra ante el continente europeo y el continente americano. O sea, tú vas a Turquía, ahora que fuimos a Turquía nos acompañaron muchos de ustedes. Turquía está dividida, dicen, este es el área que pertenece al oriente o al Asia, y es la parte que corresponde al continente americano o al occidente. Es occidente y oriente Turquía. Entonces, por eso la Unión Europea no ha aceptado a Turquía como miembro todavía. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los vaya a traicionar. Y esto les va a salir el tiro por la culata, porque ya Erdogan, el presidente de Turquía, se va a unir finalmente, bíblicamente, a Rusia. Y ya tenemos a los contendientes y a los protagonistas de las profecías de hace 2700 años delante de nuestros ojos. Estas naciones que la Biblia menciona nunca en la historia se habían aliado hasta el siglo XXI, para mostrarnos lo que dijo un gran escritor escatólogo, Dwight Pentecost. Pentecost, del Seminario Teológico de Dallas, dijo lo siguiente: cuando tú ves que en un estadio sube el Toluca, ¿verdad?, y sube el Pachuca, y tú eres espectador, sabes que el juego va a comenzar. Bíblicamente, cuando veamos que los protagonistas o los jugadores que la Biblia mencionó que están tomando lugar en el escenario mundial, sabemos y que podemos comenzar a contar la cuenta regresiva del ser humano. Es la última generación la que estamos viviendo ante los ojos del Señor y de la Biblia, y tú tienes en esta mañana que arrepentirte de tus pecados. No juegues más con Dios. Si tú rechazas la luz, vas a acabar en las tinieblas, vas a acabar perdiendo la brújula y vas a acabar creyendo primero en Buda o en Mahoma o en Mahatma Gandhi o en cualquier otra cosa, menos en aquel que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí va a volver a vivir. He aquí, ustedes, pequeña manada, no tengan miedo. Nunca los voy a dejar, nunca los voy a abandonar. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y cuán grande es la bondad que voy a guardar para tu vida si tú me sigues. Bendeciré tu familia, tu negocio, tu esposa, tus hijos. Te daré paz, y cuando mueras morirás en paz, porque sabrás que al morir estarás conmigo. En segundos, cuando cierres tus ojos, dejarás este mundo para unirte al mundo eterno que he preparado para todos los que me aman. ¿Quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador? Inclinemos nuestra cabeza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha hecho renacer para una esperanza viva cuando levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos, el cual fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días, y traspasó los cielos y ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, viviendo para interceder por nosotros eternamente. Te damos gracias, Señor Jesús, pastor de las ovejas y del pacto sempiterno, para que tu muerte en esa cruz haya hecho posible que pudiéramos pertenecer a tu familia, porque a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, Dios les da la potestad, el derecho de que te llames hijo e hija de Dios. ¿Qué tengo que hacer?, me preguntarás. Ustedes que nos ven también a través de los medios de comunicación, en la televisión, ¿qué tengo que hacer para tener a Jesucristo en mi vida? Simplemente dile estas palabras con todo tu corazón, con toda la pasión por la verdad que pueda tener tu alma. Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó con su sangre por ellos, sin merecerlo yo.
y que a los 3 días lo levantaste para vencer la tumba y darme la esperanza viva de yo también, el día de mi muerte, volver a vivir. Te pido, Jesús, en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy las gracias porque desde este momento en adelante, la corta vida que me des, la usaré para adorarte, para buscarte, para poder conocerte en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias, Padre Santo. Gracias por la palabra que Dios nos ha dado. Gracias, Señor.